Perdón, me enamoré de tu papá. Ni en mis sueños más oscuros pensé que esto alguna vez me podría pasar a mí. Jamás pensé que tendría que pedir perdón por amar a alguien, y mucho menos que esa persona fuera la persona equivocada. Cuando empecé a salir con mi novio, pensé que había encontrado todo: estabilidad, compañía, amor, un hombre educado, caballeroso. Él era muy bueno conmigo, atento. Y de inmediato, en cuanto me llevó a su casa, su familia me recibió con los brazos abiertos. Me trataron como si fuera una hija más. Yo venía de relaciones completamente caóticas, así que aquello se sentía como un descanso, como una bocanada de aire, como cuando todo se acomoda para que las cosas sucedan tal y como deben de ser. Pero no imaginaba para dónde me iba a llevar todo eso. A su papá no lo conocí el primer día, pero sí lo conocí pronto. Un hombre serio, muy educado. Eso lo había aprendido su hijo. Tranquilo, decente, muy formal. De esos que hablan poco, pero escuchan demasiado. Nunca sentí incomodidad con él. Al contrario, me hacía sentir respetada, cuidada, apreciada. Como si por primera vez alguien más grande me viera de verdad. Como si no me trataran como una niñita. Para nada. Él me hace sentir mujer. Al inicio todo fue normal. Conversaciones breves. Buenas noches, señor. Buenas tardes. Ya saben. Coincidencias de repente en la cocina. Pláticas casuales cuando mi novio no estaba. Y esas pláticas hicieron que poco a poco nos empezáramos a conocer. Él me preguntaba sobre mí, sobre mis gustos, sobre lo que yo quería. Nada que pudiera señalar como una plática incorrecta. Hasta que empecé a notar que él buscaba esos momentos. Y yo la verdad los esperaba. No era que quisiera algo. Simplemente me sentía en calma. Me gustaba. No él. ¿Cómo me hacía sentir? Él me preguntaba cómo estaba. Y yo contestaba con la verdad. No con el típico bien gracias, de costumbre. No. Yo no contestaba por cumplir. Y él me escuchaba hablar de todo. De mis miedos, de mis inseguridades, de cosas que jamás había dicho en voz alta, de mis sueños, de lo que quería, de lo que pensaba. Y yo me sentía vista de una forma que me daba vergüenza admitir. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, sentí como si me hubieran aventado una cubeta con agua. La primera vez que le puse palabra al sentimiento: ay, no, esto no puede ser. Pero si es el papá de Juan, ¿cómo se me está ocurriendo siquiera pensar esto? Fue lo primero que dije. De forma inmediata decidí que tenía que tener alguna técnica para evitar que esto sucediera. Lo primero, tenía que dejar de verlo. Y cuando era imposible no verlo, evitaba las pláticas. Comencé a responder con monosílabos. Con mi novio, empecé a inventarle cosas para tener que irme antes de la hora en la que yo sabía que su padre volvía. Me repetía que era una confusión, que solo estaba idealizando algo que no existía, que él me había escuchado como nunca jamás nadie lo había hecho y que eso me estaba llevando a pensar otra cosa. Pero no. Los sentimientos no desaparecen solo porque no era correcto que existieran. Esto no funciona así. Un día, nuestras miradas se volvieron a cruzar. Y fue inevitable. Ahí se quedaron. Ninguno de los dos dijo una palabra.
Por supuesto que no tuvimos contacto. Pero en ese momento, mientras nos veíamos, nos dijimos tanto. Y en el silencio entendí algo que me asustó más que cualquier otra cosa. Él también lo sentía. Él también lo sabía. Y eso definitivamente me rompió. Porque sí, yo podía luchar contra mis emociones, yo podía luchar contra la idea, yo podía luchar contra mi comportamiento, pero no podía luchar contra mi corazón y contra una verdad que ambos sabíamos. No pasó nada indebido. No cruzamos ninguna línea física. Pero la línea emocional ya estaba completamente borrada, desaparecida. Y yo vivía con una culpa constante, con una ansiedad que no me dejaba dormir. Y por supuesto que eso no se puede ocultar mucho tiempo. Mi novio empezó a notarlo. Al principio fueron algunas preguntas suaves. Él empezó a preguntarme qué pasaba, por qué estaba distante, por qué ya no quería estar con él, por qué ya no lo besaba, por qué ya no hacíamos más. Yo siempre desviaba las conversaciones. Inventaba cosas, desde el típico dolor de cabeza hasta que no estaba bien, pero nunca le decía por qué. Luego pasamos a silencios incómodos, a cohabitar en el mismo espacio pero sin hablarnos. Después, yo sentía las miradas de él que me atravesaban, como si él estuviera buscando respuestas. Y yo era una pared gris, que no decía nada. Hasta que un día, sin que yo supiera que mi novio, que Juan, sabía tanto, nos sentó a ambos, porque sí, se había dado cuenta. Era bastante evidente que yo ya no quería ir a su casa para no ver a su papá. Era bastante evidente que su papá también me evitaba. En cuanto estábamos en la sala dijo: quiero saber si pasa algo entre ustedes, o qué les está pasando. Y sentí que el corazón se me salía del pecho. Lo más fácil hubiera sido negarlo, pero también hubiera sido cruel. No tuve más que decirle la verdad. Por supuesto que no con detalles. Traté de ser lo menos dramática posible. Solo la verdad, neutra. Le dije que había sentimientos, que por supuesto nunca había pasado nada, pero que ambos lo sabíamos, que lo sentíamos, que nos acompañábamos. Su papá no se quedó callado. Su papá habló. Con esa, ¿cómo llamarlo?, seguridad que le caracterizaba. Asumió su parte en esta historia, no se escondió, no me culpó, no dijo que yo lo había provocado ni nada por el estilo, al contrario. Él dijo que yo había sido muy respetuosa, que yo nunca había cruzado ninguna línea y que él se había enamorado de mi mente más que de otra cosa. Mientras nosotros hablábamos, el dolor en el rostro de mi novio era algo que no se me va a olvidar jamás. Ni siquiera nos gritó. En un punto, yo pensé que nos iba a insultar, algo, que tendría alguna reacción, pero no. Solo se levantó y dijo algo que genuinamente sí me quebró. Perfecto. Y está todo dicho. Entonces ya no puedo quedarme más aquí. Es obvio que esto terminó. Y ese fue el momento en que entendí que el amor también destruye. Evidentemente con Juan se había acabado todo. Pero con su papá ni siquiera había una posibilidad de que algo existiera.
Hablamos cuando Juan se fue. Nos dijimos todo lo que sentíamos. Tuvimos ese momento para aceptar abiertamente que estábamos enamorados uno del otro, que era absurdo, que no tenía sentido, pero que había pasado. Hablamos de las cosas buenas. Nos lamentamos por lo que le estábamos haciendo a Juan. Y tomamos una decisión. Él me pidió que me alejara. Me dijo que a pesar de lo que sentía, su hijo era más importante. Su hijo siempre iba a ser lo más importante. Y yo lo entendí, lo acepté. Y ambos acordamos no volver a vernos. Y no porque no sintiéramos amor, sino porque no queríamos destruir a la persona que más queríamos en común. Esa tarde le dije adiós, sin besos. No habíamos tenido ni siquiera el primero y nos estábamos despidiendo. No nos prometimos nada. Por supuesto que no hicimos planes y mucho menos una historia romántica donde dijimos, bueno, nos volveremos a ver algún día en tal lugar a tal hora. No, eso no pasó. Nos dimos un abrazo. Nos pedimos ambos que nos cuidáramos. Y ese cuídate dolió más que cualquier te amo. Recuerdo que esa noche lloré como hacía mucho no lloraba. No les voy a mentir, fueron meses horribles. Había perdido tanto, me sentía tan culpable por Juan. De repente, gracias a amigos en común, me enteraba que para él había sido muy difícil, que no lo había podido superar. También supe que su papá y él no se hablaban del todo. Pero la vida pasó. Pasaron años. Yo no me relacioné con nadie más. Había una parte de mí que siempre pensaba en él. Es más, les debo decir que al principio yo pensé que a lo mejor todo esto había sido un berrinche, o un amor fugaz, o un enamoramiento solo porque me prestaba atención. Pero cuando entendí que ya había pasado mucho tiempo y yo seguía pensando en él, supe que lo nuestro era real. Al menos de mi lado. Pasaron los años. Yo seguía con mi vida. Intenté hacer todo lo posible. No volví a tener ninguna relación formal. No quería meterme en eso. Pero siempre, cada día, sentía una ausencia. Algo que no se llenaba. Un pequeño hueco. Él también siguió. Eso era lo normal. Nunca intentó buscarme. Nunca forzó nada. Hasta que un día, el destino, cruel y generoso al mismo tiempo, nos volvió a cruzar. En la calle, sin ninguna clase de explicación. Recuerdo perfecto que era un día de ofertas. Y a mí esas cosas me molestan demasiado. Pero justo un día antes, mi microondas había explotado. Y yo lo necesitaba. Nunca tenía tiempo. Siempre pedía comida a domicilio y de alguna forma la tenía que calentar. Así que decidí ir a una plaza, elegir el primer microondas que me apareciera por enfrente y listo. Y ahí lo vi. Ya no había engaños, ya no había terceros. Solo éramos personas adultas que nunca dejaron de sentirse. Hablamos durante horas. Nos dijimos todo lo que no nos habíamos dicho. Lloramos. Lloramos tanto como nunca lo habíamos hecho. Y entendimos de lo que hablamos.
todos esos años que no nos dijimos nada. Lo que habíamos hecho al separarnos fue un acto de amor, no de cobardía. Después de eso, él habló con su hijo. Por supuesto que no para pedir permiso. Éramos adultos. Habían pasado, no sé, 6 años. Pero sí quería ser honesto con él. Y no fue fácil. No les voy a decir que fue bonito. Tampoco es la típica historia de cuento. Por supuesto que no. Pero fue real. Tan real que hoy vivimos juntos. Y sí, hay muchas personas que jamás dieron el visto bueno a esto. Hay muchas personas que hasta la fecha siguen criticando. Pero no esperamos la aprobación de nadie. Y no les estoy contando toda esta historia como si fuera un cuento bonito, porque sabemos que hay quienes no lo entienden. Y sabemos que justo en esta historia va a haber muchas personas que están completamente en contra de nuestra decisión. Pero también sabemos que no todas las historias tienen que empezar como un cuento. No todas se tienen que enamorar, se tienen que desarrollar, se casan y tienen hijitos. También sabemos que hay amores que no nacen bien, pero con paciencia, con verdad, con respeto, pueden triunfar. Porque al menos esa es nuestra historia. Supimos cuándo separarnos, supimos no cruzar líneas. Pero ya que pasó el tiempo, ya que somos libres, ya que las cicatrices están completamente sanadas, elegimos vivir sin mentiras, el cual ha sido el acto más valiente de nuestra vida.